vivienda protegida. Para ello tiene la palabra su portavoz, la señora Nieto. Gracias, presidenta. Consejera, ¿qué medidas está adoptando la Consejería de Fomento y Vivienda para garantizar la función social de las viviendas protegidas en manos de entidades financieras? Gracias, señora Nieto. Señora consejera, para responder. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Señora Nieto, su señoría, esta consejería, saben ustedes, hace toda la política desde la consideración de vivienda como derecho humano, no como mercancía e, insisto, como una política global, no sectorial. Para ello nos hemos apoyado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 47 de la Constitución, que consagra el derecho constitucional a la vivienda y también exhorta a los poderes públicos a impedir la especulación. Y también otro anclaje, el artículo 33 de la Constitución, que establece, como todas sus señorías saben, la función social del derecho a la propiedad. Todas las viviendas deben de cumplir una función social, es decir, deben servir para dar techo a una familia, para posibilitar el derecho a la vivienda. Para eso, además, se ha planificado urbanísticamente y para eso hemos dotado suelo, tanto para la construcción de vivienda libre como para la construcción de VPO. No tiene sentido que planifiquemos urbanísticamente la construcción de viviendas para que esas viviendas no se destinen al fin para el que fueron construidas. Esta exigencia, que es así, constitucionalmente, obliga de manera especial a las viviendas protegidas, porque son construidas con dinero público y, lógicamente, con un fin social. La consejería, por cierto, señorías de esta comisión, va camino de poner el contador a cero de sus viviendas protegidas mediante la fórmula de pasarlas masivamente al alquiler, que ya tuvimos oportunidad de informar en esta comisión, y de bajarles la renta para dar derecho de vivienda a las familias demandantes. Eso en cuanto a las viviendas de titularidad pública, pero las viviendas protegidas de titularidad privada también deben de cumplir con esa función social para la que fueron construidas. En definitiva, me lo han oído en alguna ocasión, ninguna vivienda protegida puede servir ni para especular ni para venderse, ignorando los registros municipales de demandantes de vivienda, ignorando la legislación. Tampoco pueden hacerlo las entidades financieras. Y por ello les anuncio que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado procedimientos sancionadores a 8 entidades financieras por incumplimiento de la función social de sus viviendas protegidas. En este caso se trata de 185 viviendas protegidas que no han sido dispuestas que no se han puesto a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda, tal y como exige la ley. Las entidades a las que se ha abierto expediente sancionador son el Banco Popular por 97 viviendas, BBVA por 27, Building Center por 26, Unión de Créditos Inmobiliarios por 13 viviendas, Banco de Santander por 11, Servihabitat por 6, Banco Sabadell por 3 y Anida Operaciones Singulares por 2 viviendas. Señorías, cada vivienda protegida en manos de entidades financieras que no haya sido puesta a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda comporta un expediente de sanción muy grave, según la Ley de Vivienda Protegida, modificada por la Ley de la Función Social de la Vivienda. En este caso, se trata de sanciones de 60.000 euros cada uno. Estas 8 entidades financieras afrontan posibles sanciones de 11,1 millones de euros. Señorías, las viviendas protegidas deben de estar a disposición de las familias andaluzas que reclaman a través de los registros municipales de vivienda una vivienda. No deben de estar al servicio del balance de los bancos o de las entidades financieras. Muchas gracias. Gracias, consejera. Señora Nieto. Gracias, presidenta. Señora consejera, felicitarla por la decisión de continuar con la fiscalización de la función social que, efectivamente, como usted bien explicaba, han de cumplir todas las viviendas y especialmente las viviendas protegidas. En ese sentido, y hablaba de la continuidad porque ya hace varias semanas que su consejería decidió iniciar el expediente a la Sareb, al Banco Malo, por aquellas 911 viviendas protegidas que tenía y de las que no había cumplido con la obligación de informar a los registros de demandantes de vivienda protegida, tal y como la ley dice. La verdad es que estos días hemos vivido situaciones muy raras, porque la cifra de 911 viviendas de protección oficial aparece tal cual en el argumentario, en el informe que avala
al recurso de inconstitucionalidad nuestra Ley de la Función Social de la Vivienda. Y fue la manera bastante fácil de saber cuántas eran las viviendas protegidas que tenía la Sareb. Ahora la Sareb dice que está esperando los datos de los registros de la propiedad para decirnos cuántas viviendas tiene. Si todo lo que avala el recurso de inconstitucionalidad se hizo a tanto alzado, pues parece ser que se va despejando el camino de la motivación política, que no legal, que no constitucional, que tuvo ese recurso en su día. Y, por otro lado, yo también voy a elegir una noticia del día, yo creo que esta incluso va a ser de la semana y del mes, que es la justificación que ha dado el señor Moreno Bonilla a los expedientes abiertos por la Consejería, disculpe que me ría, a las entidades financieras que han ocultado la tenencia de vivienda protegida. Dice que esto se debe a un exceso de legislación. Yo creo que va a ser una de las perlas, aunque creo que el señor Moreno Bonilla ha llegado a la política andaluza para dedicarnos momentos muy importantes como este pensamiento que nos ha trasladado. Yo creo que el Partido Popular piensa que la democracia tiene un exceso de legislación y quizá ese es el problema en términos generales, que llevado a lo concreto pero le animamos a seguir en la línea de la fiscalización, porque alguien tiene que meter en cintura a las entidades financieras que nos han metido en este lío formidable y que no debieran irse de rosita. Y le agradecería, si puede, que nos informara cómo va el tema de la Sareb. Muchas gracias. Gracias, señora Nieto. Señora consejera, ¿algo que puntualizar? Sí, señora presidenta, muchas gracias. Sí, efectivamente, algo había leído sobre el exceso legislativo, es cumplimiento de la ley en defensa del derecho a la vivienda y, lógicamente, el cumplimiento de la ley debe ser igual para todos. Me preguntaba usted, efectivamente, por otro expediente que abrimos a la Sareb, el conocido como Banco Malo. En ese caso se abrieron 2 expedientes por incumplir la función social de la vivienda protegida. Las sanciones que se pudieran derivar de ese expediente abierto, de esos procedimientos abiertos, ascienden, como sus señorías seguramente conocen, a 109,44 millones de euros. El primer procedimiento se abrió por ocultar a la Administración autonómica el inventario de viviendas protegidas que se encontraba en su balance. Saben ustedes que es una de las obligaciones de la Ley de la Función Social de la Vivienda. El segundo procedimiento corresponde al incumplimiento de la obligación de poner sus viviendas protegidas al servicio de los registros municipales de demandantes de vivienda. Y es que, efectivamente, en el recurso, en la petición de suspensión cautelar que plantea el Gobierno del señor Mariano Rajoy, del Partido Popular, plantea un informe de la Sareb donde reconoce que tiene 911 viviendas de VPO. ¿Qué consideramos nosotros? ¿Qué considera esta consejera? Pues que si grave es escamotear 911 viviendas a los registros de vivienda protegida, más grave es ocultárselo además a las administraciones competentes en materia de tutelar la función social de la VPO. Es increíble, también lo leía en días pasados, que la presidenta de la Sareb diga que desconoce cuántas viviendas protegidas tiene, cuando es un informe de la propia sociedad que ella dirige, de la que es presidenta, la que ha presentado un informe con esas 911 viviendas, no 200 ni 300 ni un millar, 911 viviendas en ese informe. Y ahora parece que la presidenta o se desentiende o no conoce ese informe. Y hablaba usted de la rigurosidad del recurso, de la intencionalidad política. Si todos los informes presentados al recurso que pide la paralización inmediata de la Ley de la Función Social de la Vivienda tiene la misma rigurosidad, bueno, pues efectivamente el Partido Popular se está retratando. Mentían cuando presentaban el recurso, mienten ahora. Afortunadamente, esta ley es clara, es transparente, no miente y su objetivo es defender la función social de la VPO en Andalucía, sea su titularidad del Sareb o sea su titularidad de entidades financieras. Muchas gracias. Gracias, consejera. Bien, pasamos a la segunda pregunta. En este caso,